Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la asistencia y bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de encuentros con el pensamiento, ya el 9º de la serie, que como siempre se realiza bajo la cobertura y los auspicios del Ayuntamiento de Bilbao, particularmente de la Biblioteca Municipal de la Villa. Agradezco a todos la asistencia, a todas, muy particularmente, empezando por María, a las 4 ponentes que nos van a acompañar y que, como habéis visto en el díptico anunciador, bajo el título La razón de las mujeres, van a hacer un repaso a la historia y algunos aspectos, cultura, arte, política, sociedad, siendo voz de mujeres sobre mujeres, siendo razón y ocupando un espacio que es el suyo, pero que en demasiadas ocasiones no se les ha discutido, sino que se les ha expropiado. Dicho lo cual, parece que el único que sobra aquí es el que va a aparecer 4 veces en la mesa, que soy yo, por mi condición de varón con V. Bien, digo que agradezco a todos, ya digo, la asistencia. Esperemos que el ciclo responda a las expectativas y a la ilusión con la que la hemos organizado. Agradezco a todo el personal de la biblioteca, particularmente a Begoña, a la supervisión permanente de Mohamed. Big Brother is watching you, el gran hermano os vigila desde ahí arriba, incluso en los sueños. La primera conferencia corre a cargo de María Tausiet. Lleva por título Feminismo y panteísmo. Ella se encargará de establecer el vínculo entre esos dos conceptos, de Mary Wollstonecraft a Mary Poppins. Ella se encargará de establecer el vínculo histórico, sistemático, entre las dos figuras, personas y personajes a la vez, que para nosotros indiscerniblemente transitan entre el mundo de la realidad y la ficción. La ficción es otra suerte de realidad, quizá la realidad enfática. María Tausiet es, digamos, historiadora de la cultura, historiadora y crítica de la cultura, analista de la cultura. Seguramente, en este contexto, hay que citar su último libro, magnífico libro que tengo delante, Mary Poppins, Magia, Leyenda, Mito. Pero si es la primera vez que, al menos en formato libro, también hay que decirlo, la autora dedica el texto a Mary Poppins, no es la primera vez que a esos entornos que son la magia, la leyenda, el mito, también el rito, también la reliquia, ha dedicado sus esfuerzos importantes y para el lector, que soy yo, satisfactorios. He pasado unas magníficas Navidades leyendo el libro Mary Poppins, Magia, Leyenda, Mito, como antes había pasado magníficos ratos, placer intelectual y moral, leyendo sus trabajos sobre brujería, sobre formas diversas de marginación, sobre la composición y la descomposición de la memoria en el objeto. De este trabajo va a dar cuenta en esta conferencia que, ya digo, traza el tránsito entre dos mujeres, entre dos figuras ineludibles en un ciclo como este. Muchísimas gracias, María. Me aparto de aquí por consejo de María porque trae un elaboradísimo PowerPoint que no solo vosotros merecéis ver, sino que parece que yo también. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Patxi Lanceros, por la invitación y por esta estupenda presentación. Y gracias a todos los que estáis aquí. Voy a trataros de tú, si no hay inconveniente.
Y efectivamente el título es un poco enigmático, como conectar feminismo con panteísmo, como conectar Mary Wollstonecraft, que es una persona real, con Mary Poppins, que es una persona ficticia. Pero lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. En cualquier caso, así por hacer una presentación mínima, así como el feminismo plantea la igualdad entre hombre y mujer, el panteísmo, dando un paso más allá, sería la idea de plantear la igualdad no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivientes, animales, plantas, etc. Y esto es algo que se puede observar tanto en Mary Wollstonecraft, a la que conocemos por feminista, pero no como panteísta, y en Mary Poppins en el sentido de que la autora de los libros de Mary Poppins también defendía esta ideología. Y ya, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Y aunque el feminismo no es algo que surja de la noche a la mañana, como nada en esta vida, vamos a situarnos a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, entre 1908 y 1911, o sea, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, cuando algunas mujeres trabajadoras reclamaron el fin de la discriminación laboral y el derecho al voto en algunas ciudades norteamericanas como Chicago y Nueva York. Aquí tenemos unas señoras en Nueva York que dicen que no tienen voto y por eso lo piden. Las famosas sufragistas, de las cuales conocemos mejor a las inglesas, pero bueno, también las hubo allí. Yéndonos a España, el hecho de la reivindicación feminista pues, y lo que es el Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra, como sabéis, el 8 de marzo, no empezó a conmemorarse hasta 1936. Las mujeres, como también sabéis, votaron por primera vez en España en 1933. Aquí una imagen de ese momento histórico. Aunque en realidad habría que decir que, bueno, por el largo paréntesis del cual no hace falta hablar, no empezó a celebrarse el feminismo en España, el Día de la Mujer Trabajadora, que va muy unido, con continuidad hasta después de 1977, de aquí alguna de las celebraciones, después del largo paréntesis del franquismo. Entonces, el sentido, desde luego, del feminismo y del Día de la Mujer Trabajadora es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo mismo que decir el feminismo. Y, sin embargo, conviene recordar que, como ocurre con tantos otros términos que hoy en día utilizamos con un sentido positivo, porque yo creo que a estas alturas ya todos utilizamos la palabra feminismo con un sentido positivo, no tanto hace unos años, por parte de algunas personas, esta palabra empezó arrastrando una connotación despectiva. El primero que usó este neologismo, esta palabra nueva, para burlarse de las mujeres, o sea, porque se empezó usando para burlarse de las mujeres que luchaban por sus derechos, fue el escritor francés Alexandre Dumas, hijo, que en un relato titulado El hombre-mujer, en 1872 escribía lo que vemos ahí. Las feministas, perdón por el neologismo, dicen todo lo malo viene del hecho de no querer reconocer que la mujer es igual al varón. Y lo decía como si fuera algo ridículo. El sentido peyorativo asociado al término feminismo continuó en boga durante algunos años más, hasta que una señora, la sufragista francesa Hubertine Auclair, que vemos aquí, se apropió de la palabra en 1882. Y a partir de entonces, poco a poco, ella le dio otro significado y a partir de ahí empezó a reconocerse como movimiento a favor de la igualdad entre sexos. Una curiosidad interesante es que en España, volvemos siempre a esa comparación de lo de fuera y de lo de España, el vocablo feminismo no entró a formar parte del diccionario hasta 1914. Y entonces fijaros cómo se definía. Se definía como doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los varones. Y así permaneció con esta definición hasta 1992. Desde entonces, desde 1992 y hasta hoy, entendemos el feminismo no tanto como una doctrina, que es como aparecía en ese diccionario, o una lucha, sino como un principio, el de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Este cambio de 1992 en la definición por parte de la Academia solo es un pequeño ejemplo significativo de la gran cantidad de debates que ha habido a lo largo de muchos años sobre el significado de feminismo y sus orígenes precisos. Como hemos visto, la palabra se acuñó a finales del XIX, pero eso no significa que la idea no existiera mucho antes, la idea de la igualdad entre sexos. Con más o menos matices, podría decirse que ya ciertas formas de feminismo se expresaron en la Edad Media e incluso antes. En la Grecia clásica también hubo algunas mujeres, como Hiparquía, en el siglo IV a.C., que se dice que se comportaron con la misma libertad que los hombres. Ya en la Edad Media, hay que irse al final de la Edad Media, la primera obra representativa a la defensa de las mujeres es La ciudad de las damas, de Christine de Pisan, que es un libro original y valiente que marcó los comienzos de un debate conocido como la querella de las mujeres. ¿Qué se debatía ahí? Pues la discusión entre la misoginia, que todos sabemos lo que es, y la filoginia, que sería lo opuesto, ¿no? Estar a favor o en contra de las mujeres. Y ese debate pues, se extendió desde el siglo XIV, que empezaría, hasta el siglo XVIII. Digamos, un debate a favor de las mujeres son buenas, las mujeres son malas. Y a partir de ahí se considera, o sea, hasta el XVIII, y a partir del XVIII se consideraría que habría habido diferentes, bueno, esto es de La ciudad de las damas, esto también, diferentes etapas en el feminismo. Las etapas en el feminismo se han solido llamar olas. Entonces, vamos a hacer un recorrido así rápido para situarnos. Al principio, pues sería hasta el siglo XVIII lo que os decía, podríamos llamarlo protofeminismo, ¿no? Después, siglo XVIII, podemos hablar de feminismo ilustrado y ya empezamos con las olas. O sea, de verdad, cuando ya se ponen serias las mujeres. Primera ola, lo que empezamos esta conferencia viendo, siglo XIX y sobre todo primera mitad del siglo XX, cuando lo que se defiende por parte de estas mujeres es la igualdad jurídica, o sea, igualdad en las leyes, en los derechos. Luego vendría una segunda ola en el siglo XX, años 60-90, que ya muchos de los que estamos aquí ya conocemos, de primera mano, que sería defensa de la igualdad, no tanto jurídica, sino en la vida cotidiana, porque podemos tener igualdad de derechos y luego cómo estamos, ¿no? En casa, etc. Tercera ola, a partir de los años 90 y comienzos del siglo XXI, esto va muy rápido, una ola en la que se ha hecho énfasis en que no existe un único modelo de mujer, una distinta actitud hacia la sexualidad que empieza a ser vista de forma positiva, porque las feministas antiguas no veían la sexualidad de forma positiva en el sentido de que reclamaban más bien un desapegarse de ese asunto que parece que lo tenían los hombres para cuestión de abuso. Pero ahora sí, distinta actitud hacia la sexualidad, incluida la pornografía en algunos casos, y luego ya pues no vamos a entrar en esto porque no es el tema de la conferencia, pero bueno, lo que veis ahí, ¿no? Los bisexuales, poliamorosos, asexuales, todo esto va como parte de la reivindicación feminista desde esos años. Y la cuarta ola, que sería súper reciente, desde el año, no se puede decir exactamente, pero más o menos 2012 en adelante, pues es cuando el feminismo, como sabemos, se ha popularizado, ha entrado a las redes sociales, hay manifestaciones masivas, las de los 2 últimos años, del Día de la Mujer Trabajadora, se replantea la masculinidad, el famoso Me Too, que tiene creo 2 años. Bueno, la cuarta ola, aquí tenemos una foto de la cuarta ola en Londres. Y bueno, todo esto es un poco para situarnos. Pero dentro de este contexto, el tema que trataré esta tarde, el tema anunciado, es esa ampliación de la idea de feminismo a un concepto más extenso de igualdad. Es decir, la igualdad entendida como algo que atañe no solo a los seres humanos, sino al conjunto del universo. Según la filosofía panteísta, todo lo que constituye el mundo, personas, animales, plantas, minerales, planetas, astros, etcétera, incluido el propio Dios, de haberlo, sería equivalente. O dicho de otra manera, siguiendo la etimología del término panteísmo, todo lo que existe sería igualmente divino. Este tipo de ideología se aprecia en las 2 mujeres que dan título a esta charla. Una real, Mary Wollstonecraft, y la otra ficticia, Mary Poppins. La primera
fue una filósofa y escritora inglesa que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y que se considera una de las figuras fundamentales o fundacionales, ambas cosas, del feminismo. La segunda, un personaje literario, protagonista de una serie de 8 libros escritos por Pamela Travers, esta es Pamela, que se publicaron en el siglo XX a lo largo de 54 años. Aquí vemos la lista de los 8 libros que se publicaron, como vemos ahí, entre 1934 y 1988. Aunque, en realidad, y sobre todo en España, su figura no se hizo famosa hasta que Walt Disney la llevara al cine en 1964. Aquí tenemos a Walt Disney con la autora de los libros y Julie Andrews, que hizo el papel de Mary Poppins, muy famosa. Ambas Marys, la real y la ficticia, tuvieron en común el hecho de ser institutrices, lo que también se llamaba ayas, preceptoras, mentoras, maestras. Mary Wollstonecraft desempeñó este oficio durante un año, en realidad solo un año, pero bueno, hay veces que hay cosas que un año ya deja suficiente huella, y lo hizo educando a las 3 hijas de la aristocrática familia Kingsborough en Cork, Ireland, que vivían en esta mansión. Aunque Wollstonecraft, que defiende la clase trabajadora, desaprobaba su modo de vida, como podemos imaginar, y nunca llegó a llevarse bien con la señora de la casa, la madre de las niñas, para las niñas fue una instructora estimulante y sobre todo para la mayor, Margaret King, le dejó una huella tremenda durante toda su vida, a pesar de haberla tenido como maestra solo un año, como decía. Pero Margaret diría posteriormente que Mary había liberado su mente de toda superstición, citando literalmente lo que decía. Y bueno, lo que es interesante para nosotros es que algunas de las experiencias de Mary Wollstonecraft durante ese año se reflejan en varios de sus libros, en especial en un libro que no es nada conocido. Bueno, y además es que todas estas cosas no están traducidas al español. No os he dicho que de los relatos de Mary Poppins, de los 8 libros, solo hay 2 traducidos. Este libro del que voy a hablar ahora, de Mary Wollstonecraft, tampoco está traducido al español. Pero bueno, es un libro que se llama Relatos originales de la vida real, que salió en 1788 y que en una segunda edición, 3 años después, fue ilustrado nada menos que por el amigo de Mary Wollstonecraft, William Blake, al que quizás conozcáis. Y estas son las ilustraciones de William Blake para este libro. Bueno, la institutriz que protagonizaba este librito, auténtica alias o doble de Mary Wollstonecraft, se llamaba Mrs. Mason. Y sus 2 pupilas, de 14 y 12 años respectivamente, ya eran mayorcitas, las chicas, Mary y Caroline. Las 3, la institutriz y las chicas, aparecen retratadas en un grabado de Blake, que por cierto utilicé como colofón para el libro de Mary Poppins, para los que a lo mejor lo tienen, lo reconocen. Y este grabado con la institutriz y las 2 chicas servía de ilustración al primer capítulo del libro. El primer capítulo del libro describe una caminata de la institutriz con las chicas antes de desayunar, una caminata por el campo. Entonces, entrando ya en el tema del panteísmo, Mrs. Mason aprovecha ese paseo para enseñar a las niñas que no hay que torturar a los animales, sino dejarlos en paz, ya que, les dice, son criaturas de Dios iguales al resto y en ese sentido viven para siempre. Eso para mí es lo más interesante. Bueno, se podría traducir como que tienen alma, ¿no? Como se lee al pie del grabado, la institutriz anima a sus pupilas a observar la naturaleza y a gozar con ella. Y les dice, igual algunos lo pueden leer ahí en inglés, les dice: mirad qué mañana más hermosa hace hoy. Insectos, pájaros, todos los animales están disfrutando de la existencia. Sin embargo, hacer disfrutar a esas niñas y valorar lo que les rodea no es algo tan sencillo como pudiera parecer. Así que para hacerles entrar en ese estado, la institutriz se ve obligada a corregir la insensibilidad de las 2 chicas, maleducadas, que se divierten pisando a los insectos que encuentran a su paso.
No obstante, Mrs. Mason, en vez de regañarles o dirigirse a ellas en un tono prohibitivo, como buena maestra que es, decide llamar su atención a la manera extravagante que veremos después en Mary Poppins. Así que lo que hace es, de repente, finge que se ha tropezado y se sale del camino, lo que provoca que se empapen sus pies en la hierba húmeda. Y bueno, no me va a dar tiempo a leer todo lo que tengo aquí preparado, como os digo, sin traducir del libro, pero quizá para quienes leéis en inglés os puede llamar la atención algunos de los párrafos del libro. Por ejemplo, esto, lo que he subrayado en rojo, ¿no? Que las chicas pues, pasaban muchísimo de las bellezas que les rodeaban, que se dedicaban a la crueldad y que bueno, que cuando ven a esta señora hacer eso tan raro, pues se ponen como, ¿qué ha pasado aquí, no? Le preguntan. Mrs. Mason responde que su traspié se ha debido a que quería evitar pisar unos caracoles, lo que provoca una risita burlona en Mary. Le parece una tontería, ¿no? O sea, evitar pisar unos caracoles, cuando ellas además andan pisando todo lo que pueden. Además, bueno, y entonces provoca una risita en Mary, además del típico comentario característico de una jovencita remilgada. Entonces, bueno, pues eso, se ríe y dice que qué tontería, ¿no? A partir de ese momento, la institutriz despliega un discurso ardiente a favor del respeto igualitario por todas las criaturas y les dice, las orugas y las arañas, los pájaros que se alimentan de ellas, las hormigas y las abejas, todos han nacido para ser felices y, por insignificantes que parezcan, poseen cualidades equiparables a las de los seres humanos. Así que, bueno, les dice que no tienen que matar a ninguno de esos animales y ahí es subrayado en rojo, pues esos caracoles, las orugas, las arañas, los pájaros, los gusanos, las hormigas, bueno, es lo que les va contando a ellas. El objetivo de la institutriz es enseñar a sus alumnas que la bondad es la base de la felicidad. Que el mayor placer en esta vida, superior con mucho a cualquier otro, es procurar el bien o lo que viene a ser todavía mejor, no hacer daño. Y que para ello se requiere una profunda sensibilidad hacia todos los seres, evitando en todo momento imponer la ley del más fuerte. Entonces, bueno, pues les hace ahí bueno, en inglés la palabra good and God pues tienen un parecido, ¿no? Esto no se puede hacer en español. Pero bueno, la bondad, lo bueno, lo divino, les habla de evitar hacer daño a nada y, como dice abajo, lo que he subrayado, el mayor placer que da a la vida, el de parecerse a Dios haciendo el bien, con ese juego, ¿no? De good and God and good. A partir de ahí, la institutriz sensibiliza a las niñas sobre los malos tratos que sufren varios animales. Y entonces las tres, en su paseo, son testigos, por ejemplo, de cómo un muchacho dispara a una pareja de alondras que están buscando comida para sus crías. La hembra recibe una herida leve, pero el macho pierde una pata. Y Mrs. Mason les explica que el dolor del ave es incomparablemente mayor al que ellas padecieron cuando tuvieron la viruela, porque se hagan una idea. La institutriz entonces decide matar a la alondra macho para evitarle sufrir y a continuación cura la herida de la alondra hembra. Bueno, la alondra, que bueno, todo lo que os estoy contando es lo que les dice a las niñas, ¿no? Entonces, con la alondra herida en la mano de Mrs. Mason, las tres reanudan su paseo después de este episodio, ¿no? Tan didáctico. Todo lo utiliza para el didactismo, la institutriz. Y es entonces cuando Carolina, la chica pequeña, comenta que los polluelos ahora sin padres morirán. Hombre, por fin se están dando cuenta de lo que está pasando. Las dos niñas piden permiso a la institutriz para llevarse el nido a casa y poder alimentar a las crías. Y bueno, pues eso, esto está explicado con mucho detalle. Y luego siguen caminando y unos pasos más adelante se encuentran con otro muchacho que también lleva un nido en la mano. La madre de los polluelos lo persigue volando y emitiendo sonidos de angustia. Al verlo, Carolina saca 6 peniques de su monedero y se los ofrece al muchacho a cambio del nido. O sea, ya la chica ha cobrado conciencia. El chico acepta y ella se apresura a colocarlo en su lugar, el nido, llorando de emoción, nada menos.
Por fin llegan a un amplio prado y escuchan a varios asnos jóvenes rebuznando horriblemente, burritos. El mozo de cuadra, ¿qué pasa? Que ha olvidado sacar a las burras del establo después de ordeñarlas. Y Mrs. Mason pide a las niñas que abran la portezuela para que las crías puedan mamar. Están muertos de hambre los burritos. Es entonces, después de todo esto, cuando ya la institutriz da por terminado el paseo-lección y declara explícitamente su enseñanza a modo de moraleja. Y entonces es ahí cuando les dice pues eso, que han actuado como criaturas racionales. Recordemos que estamos en el siglo XVIII, el siglo de la razón, y lo que hemos dicho al principio, mirad qué mañana más hermosa, todos los animales están disfrutando de la existencia. Este fue el momento plasmado por Blake en su célebre grabado, que ha sido interpretado desde perspectivas muy diferentes, prácticamente opuestas. Bueno, yo cuando lo vi por primera vez no se me ocurrió que pudiera ser interpretado de esta manera, pero como todo en la vida, hay un profesor canadiense de literatura súper crítico que pensaba que más que apoyar el texto de Mary Wollstonecraft, Blake, que por otra parte era su amigo, lo estaría desafiando. Y dice este profesor, mirad, dice: las dos niñas miran pensativamente desde abajo los brazos extendidos de Mrs. Mason. Los sombreros que llevan están dibujados de manera que parecen aureolas alrededor de sus cabezas, un símbolo que Blake también utilizó en otra obra para indicar la capacidad visionaria divina e innata del infante. Las niñas tienen los ojos abiertos, observan la hermosa mañana y anhelan formar parte de ella. No pueden participar, sin embargo, porque se encuentran bajo la sofocante influencia de Mrs. Mason. En contraste con los sombreros aureolas de las niñas, Mrs. Mason lleva una cofia que termina en dos puntas. Sus ojos tienen los párpados tan bajos que parecen estar cerrados. Y decía este crítico, Blake suele dibujar así los ojos de Urizen para indicar la ceguera de su visión individual, racional y materialista. Total, que según este crítico, Mrs. Mason sería el único personaje de esta imagen que no estaría viendo lo hermosa que es la mañana, porque miraba hacia abajo, hacia el suelo, ignorando la vida infinita y sagrada que existe a su alrededor. Bueno, pues yo cuando leí esto dije, hombre, pues no sé, la verdad que no me convence mucho, ¿no?, esta interpretación. Esta misma imagen, por el contrario, planteada desde una lectura histórica, fue considerada de forma completamente positiva por la profesora estadounidense experta en literatura infantil Mitzi Mears. Aunque ella estaba de acuerdo con que los sombreros de las niñas parecen aureolas, esta profesora interpretó el gesto de Mrs. Mason como característico de una figura no agobiante, sino protectora. Y evocando una tradición heroica de mentoras, casi similares a Cristo, que está así como con los brazos abiertos, Mrs. Mason estaría representada como una heroína que se sacrifica y no como una adulta opresora incapaz de admirar las maravillas de la naturaleza. Y esta idea es la que ha tenido más éxito. Más recientemente, otra experta en literatura infantil ha reivindicado la subversiva e irónica complicidad entre Blake y Wollstonecraft, asociando los brazos abiertos de Mrs. Mason a las alas con que las aves protegen a sus polluelos. En cualquier caso, volviendo al texto de ese libro de Mary Wollstonecraft, Relatos originales de la vida real, resulta innegable su continuidad con el extraordinario libro que la haría célebre 4 años después. El libro por el que más se conoce a Mary Wollstonecraft, este sí está traducido al español y muy bien, Vindicación de los derechos de la mujer. En el capítulo 12, dedicado a la educación, Wollstonecraft afirmaba, y esto os lo leo, no está en el PowerPoint, decía, la humanidad hacia los animales debe inculcarse de modo particular como componente de la educación, pues en la actualidad no es una de nuestras virtudes. La crueldad habitual que se adquiere en primer lugar en la escuela, donde uno de los extraños juegos de los niños consiste en atormentar a los animales que caen en su camino. Según van creciendo, la transición de la barbarie sobre los animales, a la tiranía doméstica sobre esposas, hijos y servidores es muy sencilla. La justicia o incluso la benevolencia no serán una fuente poderosa de acción si no se extienden a toda la creación. Más aún, creo que puede considerarse un axioma, decía Mary Wollstonecraft, que aquellos que pueden ver el dolor sin sentirse conmovidos
pronto aprenderán a causarlo. Así que la filosofía feminista, panteísta del libro, desde mi punto de vista, todo esto son ideas mías, o sea, se refleja de forma indirecta en la elección del nombre de la institutriz. La institutriz, como hemos dicho, se llama Mrs. Mason, señorita, en español se escribe masón, que desde mi punto de vista, pues ya sabemos lo que significa. Masón, por un lado, significa albañil, lo que se asocia a la fuerza, la fuente de toda virtud es la fortaleza mental, defendía Augusto Kraft, que quería hacer fuertes a las mujeres, pero también masón designa un miembro de la masonería, o francmasonería, una institución de carácter iniciático fundada en el sentimiento de fraternidad que surgió en Europa a finales del XVII y principios del XVIII y que, bueno, desde el principio ejemplificó sus constructivas enseñanzas con símbolos tomados de la albañilería. Aunque Wollstonecraft no tuvo relación directa con ninguna logia masónica, no hay que pasar por alto las ideas de fraternidad, igualdad y tolerancia religiosa que ella siempre apoyó, ni la complicidad que sintieron muchas mujeres intelectuales del siglo XVIII con miembros de la masonería. Así que no creo que fuera casual que se llame así esta institutriz. ¿Qué sabemos de la formación religiosa de Mary Wollstonecraft? Porque yo la estoy aquí dando por panteísta, cosa que no se ha dicho nunca antes. La verdad es que ella apenas recibió instrucción religiosa por parte de sus padres. Su padre estaba alcoholizado y con frecuencia maltrataba a su madre, a quien ella defendía, protegiendo también a sus dos hermanas menores. Y, bueno, la historia de Mary Wollstonecraft es muy interesante. Yo os animo a leer más sobre ella. No puedo contar todo porque no da tiempo, pero de acuerdo con su marido, bueno, con la persona con quien se casó 6 meses antes de morir, William Godwin, que a la vez era un filósofo radical, anarquista, revolucionario, bueno, se casaron 2 personas que pensaban igual. De acuerdo con este marido, William Godwin, y cito textualmente, su religión era completamente su propia creación, o sea, Mary se había hecho a sí misma en cuanto a lo religioso, lo que la convirtió en defensora de una religión natural e inmanente, o, en palabras de Godwin, sí, la verdad es que Godwin también lo dijo, panteística o panenteística, y aquí sí que no voy a entrar en la diferencia entre panteísmo y panenteísmo, porque no quiero romperos la cabeza, pero bueno, podemos verlo, si acaso después, si sobra tiempo en el debate. Bueno, la cuestión es que entre los 23 y los 26 años, Mary asistió a las reuniones de la Iglesia Unitaria de Newington Green, un barrio situado al norte de Londres. Bueno, que todavía es famoso por este carácter así como radical de la gente que vivía allí. Y estas reuniones de la Iglesia Unitaria en este barrio, Newington Green, las dirigía Richard Price, que era este que vemos aquí, que a nosotros nos parece así como muy rígido porque lleva ese estilo del siglo XVIII, pero era un ministro libertario y republicano que ha pasado la historia por convertir el vecindario en un foco de pensadores radicales y reformadores sociales. Así que muchos políticos, agitadores y escritores fueron a ese barrio solamente por visitar a este señor, incluyendo a los padres fundadores de los Estados Unidos, los filósofos David Hume, Adam Smith, etc. Mary Wollstonecraft fue muy amiga de este señor Richard Price y a través de él entró a formar parte de un círculo muy destacado de disidentes radicales. Quiero enseñaros esta divertida imagen de Richard Price porque es como que él, que estaba en contra de la monarquía, es como que se le presenta en forma de fantasma, ¿no? Es como una visión de Edmund Burke, que era un filósofo enemigo de la Revolución Francesa. Y vemos también en ese cuadro detrás al rey Charles I decapitado. Así que, y abajo pues dice eso, la revolución atea y tal. O sea, con esto lo que quiero decir, que no parezca que me voy de tema, es que este señor tan radical era muy amigo de Mary Wollstonecraft y además era un ministro de esa iglesia disidente por ver las ideas religiosas de ella, ¿no? Bueno,
como iba diciendo, su propio marido, con quien la escritora contrajo matrimonio en marzo de 1797, muriendo en septiembre de ese mismo año, 11 días después de dar a luz a su hija, nada menos que Mary Shelley, es su hija, la autora de Frankenstein. Bueno, pues era también muy radical. Y dentro de este grupo de radicales, amigos de ella, había otro ministro combativo y excéntrico, disidente, que se llamaba Robert Robinson, que lo cito porque defendía la idea de un Dios inmanente, la idea de que Dios es la naturaleza, o la naturaleza es Dios, que lo que le llevó a rechazar cualquier jerarquía y que también decía esto que vemos aquí, que en un estado de naturaleza todos somos iguales. Sus convicciones incluían la igualdad de género, pero también la del resto del mundo natural. La figura de Mary Wollstonecraft, como decía, es gigantesca y podríamos pasar días enteros, meses o incluso años hablando de ella. Pero a partir de ahora vamos a centrarnos en su tocaya, Mary Poppins. Bueno, este es un retrato de Mary Wollstonecraft cuando era un poquito mayor y vamos a centrarnos en Mary Poppins. Ambas Marys, representan un modelo de feminidad anticonvencional. El personaje de Mary Poppins, creado por Pamela Travers, es una genialidad ya desde su misma concepción, llevando al extremo la idea de la institutriz como una mujer entre dos mundos que en realidad no pertenece a ninguno. Mary Poppins no es tanto una persona de carne y hueso como una aparición. She pops in inglés. O sea, es un nombre parlante también. Mary Poppins es una visión, una revelación o epifanía y, yendo aún más lejos, podría decirse que llamándose Mary se trata de una mariofanía, una aparición de María, por supuesto. Por eso resulta tan misteriosa e impredecible, por eso se niega a dar explicaciones o a justificar su conducta. Aunque parezca una mujer normal, es una especie de musa, como Musidora, la mujer vampiro o vampiresa de su misma época, que fue considerada la 10ª musa por los surrealistas. Mary Poppins no es tanto un personaje realista como una superheroína disfrazada de institutriz. Y como era norma, en los héroes de la tradición clásica, por un lado asciende, sabemos que vuela, pues de hecho baja volando del cielo con su paraguas, y por otro desciende, la famosa catábasis, ¿no? El descenso de los héroes al mundo subterráneo. De hecho, bueno, en los libros de Mary Poppins ella tiene una aventura no tanto en el mundo subterráneo, sino en el mundo submarino, pero no obstante en el mundo de abajo, que también me suelen preguntar qué me parece la segunda película, porque en mi libro hablo solo de la primera, ya que salió el libro antes de estrenarse la segunda. Y bueno, pues no pareciéndome tan genial como la primera, tiene cosas muy interesantes como, por ejemplo, una aventura submarina con los niños que sale en la segunda película, recuperada de los libros, ¿no? Que no aparecía en la primera. Bueno, un rasgo característico de Mary Poppins es que, más que hablar o a dar demasiados discursos, se dedica a actuar. Como ocurre con otros maestros espirituales, y ella no deja de ser una maestra espiritual de los niños a su cargo, así como de los lectores de sus aventuras, las enseñanzas de la institutriz no resultan fáciles de expresar con palabras. De ahí que su lenguaje sea tan enigmático, lleno de parábolas y paradojas, y que la mayoría de las veces permanezca en silencio, lanzando miradas o sonrisas indescifrables que, sin embargo, lo dicen todo. Muchas de las cosas que hace Mary Poppins parecen o son mágicas. La mayoría actúan como metáforas del poder que transmiten ciertos individuos, especialmente creativos y libres. Por ejemplo, el hecho de volar o de levitar sería sinónimo de ligereza y de elevación espiritual. El motivo del vuelo aparece en muchos otros mitos de diferentes culturas. Aquí lo original es que la institutriz vuele agarrada a su paraguas, lo que la sitúa en el umbral de lo cotidiano y lo extraordinario. Y al igual que este motivo del vuelo, otros motivos presentes en los libros remiten a mitos antiguos. Un caso paradigmático, y aquí nos vamos a centrar y a deleitar,
es el de la bolsa que contiene, la bolsa de Mary Poppins famosa, que contiene dentro miles de cosas insospechadas. Como ocurre con el paraguas, bueno, ya se presenta de hecho con un paraguas y una bolsa, la bolsa de Mary Poppins es un objeto en apariencia normal y sin embargo esconde todo un mundo en su interior. El tema de la bolsa inagotable es un mito antiguo, un mito que podemos ver en un personaje como Fortunatus, que tenemos aquí, aunque la bolsa ahí parece más pequeña. Fortunatus, que sería su afortunado poseedor, claro, muy afortunado, porque podría sacar todo lo que quisiera. Y es un mito que se plasmó al menos desde el siglo XV en Europa, en una serie de cuentos que tenían como protagonista a este tal Fortunatus, este afortunado. El mito de la bolsa inagotable aparece en los libros de Mary Poppins y se hizo especialmente célebre en una escena de la popular película de Disney de 1964. Y vamos a deleitarnos viendo esta escena, a ver si funciona. Bueno. No es esto. Vamos a ver. I'm afraid the nursery isn't very tidy. It is rather like a bear pit, isn't it? That's a funny sort of bag. Carpet. You mean to carry carpets in? Nope, made of. This is your room, and there's a lovely view of the park. Well, it's not exactly Buckingham Palace. Still, it's clean. Yes, I think it will be quite suitable. Just needs a touch here and there. Well, first things first. I always say the place to hang a hat is on a hat stand. Oh, this will never do. I much prefer seeing all of my face at the same time. But there was nothing in it. Never judge things by their appearance. Even carpet bags. I'm sure I never do. A thing of beauty is a joy forever. A little more light, perhaps. We better keep an eye on this one. She's tricky. She's wonderful. Much better. Now, let me see. Bueno, ya. Nos quedaríamos viendo una película todo el resto del tiempo, pero recordamos que estamos en una conferencia. Bueno, el tema de la bolsa inagotable en realidad puede rastrearse más atrás, no solo en esos mitos que decía de Fortunatus del siglo XV, sino en otra escena maravillosa que no os voy a dejar de ver, o sea, que vamos a ver a continuación. Y también espero que funcione bien. A ver, esto es una escena. Bueno, voy a explicar un poquito antes. Son 4 minutos pertenecientes a una película a una película muda de un artista genial que conoceréis, el cineasta Georges Méliès, y pertenecen a una película que fue rodada en 1909 y se titula El inquilino diabólico. Entonces, aquí, como en el caso de una historia conocida como la historia maravillosa de Peter Schemil, de Chamisso, de 1814, aparece un tipo inquietante con un bolso inagotable, que en realidad es el diablo. Y bueno, pues aquí, el de la película muda también es otro individuo diabólico que un buen día, ahora lo veremos, llega a una casa. O sea, no parece el diablo, parece un tipo normal, como tantas veces.
Llega a una casa y pregunta al portero por un apartamento libre para alquilar. Y como veremos justo a continuación, el tipo, que además es el propio Méliès que actúa en la película, el director, se quitará todos de encima, montará su casa y vivirá allí con su familia hasta el día en que se le pida que pague el alquiler y entonces desaparece para no volver. La película total dura solo 7 minutos, la podéis ver cuando lleguéis a casa en internet, está libre, pero no vamos a ver aquí enteros, no vamos a ver en la película entera los 7 minutos, sino vamos a ver solamente la primera parte, los 4 primeros minutos, pero ya anuncio que en la segunda parte el inquilino diabólico lo que hace es recoger todo lo que ha sacado antes de la bolsa mágica y meterlo otra vez allí, para terminar saliendo por la ventana. Así que vamos a ver ya el fragmento, que, desde mi punto de vista, revela un sentido del humor muy cercano al de los libros de Mary Poppins, que luego también se plasmó en esa película de 1964.
aquí para eso, porque, en fin, no, también nos quedaríamos viendo la película, pero bueno, la podemos ver después. Volviendo al tema de estos tiempos, del Me Too, la cuestión que flota en el aire y por la que no paran de preguntarme desde que se publicó el libro es: ¿Mary Poppins puede ser considerada feminista? Lo era en los libros originales y en las dos versiones cinematográficas, y la respuesta es un rotundo sí. El personaje de Pamela Travers da por sentada la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, actuando de manera extraordinariamente libre, Mary Poppins, sin depender de ningún varón, hasta el punto de, como sabemos, no tener pareja ni mantener ningún vínculo sentimental. Bueno, en la película lo hicieron un poco ambiguo, pero en los libros no era así. Y al igual que afirmaba de Mary Wollstonecraft anteriormente, me atrevería a decir que Mary Poppins no solo es feminista, sino que, un momentito, que se me había olvidado poner esta ilustración. Esta es la ilustración que sirve de portada al libro. Por supuesto, no es Mary Poppins, que no existe, sino una persona que podría evocar Mary Poppins, y esta es ya la versión de Mary Poppins cinematográfica. Y cuando decía que Mary Poppins es completamente panteísta, bueno, había encontrado esta ilustración como para indicar esa mezcla, ¿no?, de lo humano, lo animal, lo vegetal. Y bueno, pues Mary Poppins, desde mi punto de vista, es absolutamente panteísta, pues lo que enseña a los niños una y otra vez es que en el universo todo está hecho de la misma materia. Por eso, en contra del especismo y más allá incluso del animalismo, la institutriz es capaz de comunicarse no solo con los animales, sino también con las plantas e incluso con las piedras y las estrellas. Hay un episodio en el que se comunica con el Sol, que sería la estrella más cercana a la Tierra. Hay incluso un episodio en el primer libro de la serie especialmente significativo a este respecto y gracioso, pues otra característica del personaje es su inteligente sentido del humor. Una noche, Mary Poppins acuesta a los niños un poquito antes de lo habitual y a hurtadillas sale de la casa para ir a celebrar su cumpleaños, que ¿sabéis con quién lo va a celebrar? Con los habitantes del zoo. Bueno, a donde, por cierto, enseguida se le unirán los niños tras ser llamados por una voz misteriosa. No se van a perder esa aventura. Como una indicación de lo que Travers pensaba sobre las relaciones entre humanos y animales, esa noche del cumpleaños de Mary, las jaulas están llenas de personas, mientras que los animales pasean libres a su antojo. Y al llegar a la casa de las serpientes, se encuentran con una cobra real que, según Mary Poppins, y aquí cito textualmente del libro, es su prima segunda por parte de madre. Y que pronto exclamará la cobra: la misma sustancia está presente en todo, en los árboles y en las piedras, en las aves, en las bestias, en las estrellas. Todos somos uno. Y ya, gracias. Bueno, solo por mi parte cabe felicitar a María por esta magnífica y vistosa conferencia y, bueno, animaros a vosotros a mantener un breve diálogo. Sugiero que los turnos de palabra, vais pidiendo ahora, os darán el micrófono, sean breves, sean discretos, sean educados, para que la mayor parte del público asistente que lo desee pueda tomar la palabra. Hola, encantado, encantado por la charla. Respecto al panteísmo que has comentado, que todos los seres humanos merecen un respeto y todos los seres vivos de alguna forma, pues una pequeña reflexión es que nosotros en el pasado, cuando éramos niños, pues matábamos animales, pero claro,
Se suele decir que era una edad de la inocencia, ¿no? Y mi reflexión es que, bueno, que tan inocentes tampoco éramos. Y el darse cuenta ya de esto, o sea, el darse cuenta de este asunto, ya es un gran paso, ¿no? Porque supone decir que todos los animales, todos los seres vivos merecen un respeto. Y, por ejemplo, hace poco vi un caracol por la calle y dije, bueno, voy a quitar el caracol de la calle, no vaya a ser que alguien lo pise. Y por otra parte yo me dije a mí mismo, bueno, me estoy inmiscuyendo en su propio destino. Y dije, bueno, no, le voy a dejar. Y sí, cuando vine lo había pisado a alguien. Pero esa reflexión, ¿no? de respetar el destino de los animales, ¿no? Y de los seres vivos. Yo es una pequeña reflexión que hago en torno a eso, el tema del panteísmo. Pues muchísimas gracias. Una anécdota perfecta para el caso. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Una pregunta. ¿Has visto el musical de Mary Poppins on stage? No. Es que hay una escena, es que me ha recordado muchísimo porque hay una escena, de hecho es una de las canciones, que es un juicio de los muñecos de los niños al niño por ser demasiado, por no tener, ¿cómo se dice? Es que no, como, por tratarles mal a los muñecos. O sea, es esa que me ha hecho mucha gracia. Y luego lo de la bolsa sin fin, ya esto no tendrá nada que ver con el bolso de Hermione en Harry Potter, en el último libro de Harry Potter, que por cierto es un bolso que es ilegal dentro de lo que es el Ministerio de la Magia. No sé, que si... No sé si vas al... O sea, me ha hecho recordar a eso. No hay ninguna pregunta, pero era simplemente... Ya lo siento, que no hay una pregunta. No, pues agradezco mucho. Lo del musical, ¿te refieres al musical en Londres? ¿O en España? Estuvo en Londres y estuvo en Estados Unidos. Ah, ya, pero no han estado en España, ¿no? En España no. Ajá. Pues yo lo vi en Chicago, pero sí. Con el cast original. Sí. Ese episodio debe ser una invención de los guionistas del musical porque no aparece en ninguno de los libros. Que los muñecos se quejen del maltrato. Pero vamos, está en la línea del espíritu de tratar bien a todos, hasta los muñecos, porque lo que haces a los muñecos luego lo harás a las personas como lo que haces a los animales, luego decía Mary Wollstonecraft, lo acabas haciendo a la familia, ¿no? Está muy bien. Y con respecto a Harry Potter, pues reconozco que no lo he leído, pero vamos, que me gusta mucho que me contéis. No sé si el bolso de Hermione también era inagotable. Sí, pues bueno, ahí es... Hombre, es que Harry Potter, sin quitarle mérito, parece un poco que es muy copia de otras cosas, pero bueno, así es toda la historia de la cultura. Pues muchas gracias. No, yo sí creo que hay una vinculación entre el bolso de Hermione y bueno, todo el mito de la bolsa, el mito ya del cuerno de la abundancia, ¿no? Digamos, esa representación de la abundancia posible, en buena parte porque J.K. Rowling se ha basado reconocidamente en mucha bibliografía anterior donde aparece eso, entre ellos el ciclo de Mary Poppins, pero ya previamente Tolkien, previamente Ursula Le Guin. Es decir, es cierto que Harry Potter es finalmente una terminal de literatura de ficción donde muchísimos motivos son distorsiones reconocibles de algo muy presente en la historia de la cultura. Yo creo que es explicable en buena parte el éxito de Harry Potter, de la serie de Harry Potter, incluida la obra de teatro que hace el 8º volumen, en buena parte por la buena gestión que la autora hace de esos motivos mítico-mágicos de la historia de la cultura. Yo, siguiendo con lo que decía este señor, de que cuando ve un caracol pues procura que no esté en el sitio peor, ¿no? A mí me pasa lo mismo, pero a ver, yo me he criado con abuelos, bueno, criado no, los veranos, con abuelos agricultores por ambas partes, padre y madre. Y nosotros, cuando íbamos al pueblo, que veníamos de una ciudad, yo además venía de Barcelona, pues resulta que nos adaptábamos muy bien a respetar los animales, pero no poníamos el grito en el cielo y además nos parecía natural que cuando nuestra abuela mataba una gallina para comer al día siguiente, nosotros íbamos a verla matar y lo veíamos tan normal. Yo he visto
matar al cerdo para hacer luego la matanza, que era la comida de todo el año de la familia esa. Entonces ahí hay un dilema. Sí, claro, hay que proteger a los animales, hay que no hacerles daño, pero ¿dónde está la filosofía entre tú y el animal? ¿Quién prevalece? Esa es mi pregunta. Yo, desgraciadamente, no tengo respuesta para esto. Quizá algún otro miembro del público. Pienso que se puede ser vegetariano sin ningún problema, pero esto yo no voy a venir aquí a sermonear a nadie. Mi pregunta no es con respecto a eso, pero antes has hecho una dicotomía con Mrs. Mason y las interpretaciones de la Ilustración, la adulta opresora, un poco adoctrinadora, tal, y la heroína o protectora o tal. Me parece que es una dicotomía que se puede aplicar en muchas ocasiones a la figura de la mujer, sobre todo en los medios y bueno, en la literatura y así. No sé si se ha planteado, o sea, esa dicotomía si está planteada en otros aspectos y no solo en el de la ilustración, si se plantea, digamos, en la narrativa de ese relato que no he leído. O sea, la mujer aquí educadora sería o la educadora que oprime o la educadora que libera, ¿no? Y me dices que actualmente habría una visión doble de la mujer, pero en tanto que educadora o que mujer. No, dentro de la propia narrativa de ese relato, si esas dos visiones también se oponen del personaje, si también se oponen o sería una cosa solo de la ilustración, de las interpretaciones de la ilustración. No, esas interpretaciones son de críticos actuales, no de la Ilustración. O sea, Mary... Se ve al grabado, si esa tensión está también en el texto de Mary Wollstonecraft. Yo no sé, es que, a ver, para mí Mary Wollstonecraft era una mujer revolucionaria, bueno, para mí no, era una mujer revolucionaria, radical, y evidentemente en este librito está apoyando el tema del panteísmo, que su propio marido dijo que era de esa línea. Entonces, luego ha habido, y William Blake era amigo suyo y estaría plasmando las ideas de ella de forma natural. Me parece un poco perversa la interpretación esa que ha venido después, y con respecto a la mujer actual, no sé qué decir. Dicotomía, bueno, hay tantas visiones de la mujer actual que no son solo dos, ¿no? Son muchas. Es que no sé, igual no te he entendido. Si esas mismas dos interpretaciones que has dicho que se han hecho posteriormente de la Ilustración de Blake, también se habrían hecho del relato en general, de la narrativa del relato en general, o solamente de esa ilustración. Ya, perdona, no te había entendido. Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que no se han hecho esas dos interpretaciones, pero es muy buena pregunta y voy a seguir indagando en ello. Gracias por la idea. Es que yo cuando he comentado de los animales, bueno, en parte eso viene de que hemos sido cazadores durante el 99% de nuestra historia. Entonces, es una cosa que ha existido siempre, pero eso no quiere decir que no nos podamos dar cuenta de que hay que vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y de hecho el hombre prehistórico y la mujer prehistórica, pues a su forma, vivían también en armonía, ¿no? O intentaban vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Respetando a los animales, no matando más de los que necesitaban. Bueno, el caso es que ahí existe algo de eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque hayamos sido cazadores, pues no se pueda ver que hay otras formas de... Hombre, hemos sido cazadores sin extinguir especies. Ahora somos cazadores de una forma que nos estamos cargando las cosas, ¿no? Por eso a lo mejor esta mayor concienciación. No sé. María, yo quería hacer una consideración sobre cómo es tan impactante la presentación que has hecho de los dos motivos literarios, por decirlo así,
dejemos al margen la precisión de cuáles son los límites de la literatura, de la presentación que has hecho al respecto de las olas, que así se les llama efectivamente de feminismo. Nosotros, por lo menos algunos de nosotros, somos deudores de esa tercera ola a partir de 1990 o en torno a 1990, quizá un poco antes, donde yo creo que hay una herencia reconocible de Mary Wollstonecraft en los múltiples feminismos que surgieron en aquel momento. Es decir, el feminismo, como tantas otras cosas que merecen la pena, se dice en plural. Y a lo largo de los 80 y 90, la obra de Judy Butler, Iris Marion Young, Nancy Fraser, Donna Haraway, Sheila Ben-Habib, en España Celia Morós y todo el grupo que formó en su entorno, se generan ese feminismo que, sin embargo, te has hecho una precisión interesante y yo te pregunto a ver cómo ves tú esa transición. La transición a la cuarta ola donde los feminismos han dejado de ser, por decirlo así, no han dejado de ser una cuestión de la academia, pero no se han quedado en la academia, sino que trascienden a todo el ámbito de la vida pública. Hay un dato, se podrían dar cifras, pero hablo de una mera percepción, que creo que podemos confirmar todos. Seguramente si hace 20 años, 15 años, incluso 10 años, alguien nos hubiera dicho que la celebración del 8 de marzo en la mera España iba a superar en número, en dimensión pública, en minutos en los telediarios, a la celebración del 1 de mayo, nos hubiéramos quedado asustados. Nos hubiéramos quedado pensando que eso era imposible. Hoy, en estos 2 últimos años, es cierto. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que eso es un cambio real de la sensibilidad pública y de la sensibilidad social? Para mí eso es algo que sí, me parece un dato a tener en cuenta. La manifestación reivindicativa pública a nivel mundial era el 1 de mayo. También tiene su mitología, también tiene su magia, también se puede escribir su historia. Pero la del 8 de marzo pues era una celebración menor. Y que, insisto, hace unos años nadie hubiera discutido su minoría con respecto a la del 1 de mayo. Acabamos de pasar el 1 de mayo. Las cifras de manifestantes en las ciudades donde más ha habido, Madrid y Barcelona, apenas superaban los 30.000. La manifestación masiva del 8 de marzo en Madrid, yo creo que sí anunciaba o proponía pensar que algo están variando las sensibilidades y que el motivo de los feminismos es un motivo central en una cultura como la nuestra. Pues sí, estoy de acuerdo en que la cuarta ola en realidad no añade nada teóricamente, sino que en lo que se diferencia es eso, precisamente en la popularización. Y a mí sí que me parece que no es algo superficial, sino muy importante y esencial el hecho de la popularización, porque yo misma, que ya no soy tan joven, pues he sentido aprender muchísimo de las jóvenes con las que me he relacionado estos últimos años. O sea, es como que me han enseñado ellas a ser feminista, porque yo soy de una generación que, aunque doy por hecha la igualdad entre el hombre y la mujer, y no la había practicado de esa manera tan activa, ¿no? Entonces, siento que las jóvenes nos están enseñando mucho y que muchas mujeres ancianas se han lanzado a la calle en estas manifestaciones y que para ellas mismas ha sido una liberación, aunque, o sea, más vale tarde que nunca. Y no sé, es una conciencia que me parece que sí, que es muy importante, que está cambiando bastante las cosas, realmente. Sí, vamos a ver, cuando hablo de la difusión, incluso hasta inclinar la balanza con respecto al 1 de mayo, no me refiero a que es una trivialización. No, yo lo que sí creo es que entre el feminismo muy bien situado por ti en esa tercera ola, en 1990, que por decirlo así era, también sin términos despectivos, pero por decirlo así era un feminismo de la cátedra, era un feminismo que se conquista en la universidad a través de elaboraciones teóricas de mucha envergadura, de mucho mérito, pero digamos de una difusión restringida. No todo el mundo lee a Judy Butler o a Iris Marion Young o a Donna Haraway, es decir, hacerse con la jerga, por decirlo así, filosófica del marxismo académico, del posmodernismo, pues bueno, cuesta esfuerzo. Sin embargo, en estos momentos el feminismo, sin dejar de ser un feminismo académico,
Es un feminismo periodístico, es un feminismo de las redes, es un feminismo de la calle, es decir, es un feminismo vivido. Yo creo que esa es la incorporación del siglo XXI. O sea, si el siglo XXI tiene un perfil feminista más nítido que incluso el final del siglo XX, donde se produjo no la gran, o sea, seguramente las feministas de primera y segunda ola, bueno, pues generaron esa apertura tanto teórica como política, sin la cual no se hubiera producido el movimiento, incluso superando, digamos, yo no conocía el hecho de que Dumas, hijo, había sido el autor del neologismo, además en esa forma tan curiosa. Pero digo, en estos momentos el feminismo es una fuerza real, es una fuerza transformadora real, ya digo, hasta el punto de que, si yo no me equivoco, se ha convertido el 8 de marzo en el mayor momento reivindicativo, desde luego en España, sin duda alguna. Sí, sí. Hombre, ya puestos a que aquí da gusto hablar y que estamos todos interesados, sí que puedo transmitir mi, entre comillas, preocupación por esa cantidad de varones que se sienten atacados, ¿no?, por este asunto. De ahí que vengan esas reacciones, ¿no?, como lo de Vox, e incluso algunas mujeres yendo en contra de sí mismas, defendiendo cosas absurdas. No sé, este es un poco el tema preocupante, entre comillas, ahora quizá. No sé qué opináis. Sí, cuando tú estabas hablando del neologismo, de la propia palabra feminismo, me estaba acordando yo de algunos neologismos actuales más obscenos, como el de feminazi y cosas por el estilo. Yo quería, puesto que usted ha mencionado que es verdad que este año, el 1 de mayo, ha habido menos gente y más, llevamos 2 años o 3 con mucha más participación en el 8 de mayo, pero si volvemos atrás, tenemos que pensar que, bueno, estamos avanzando, pero realmente durante todo el siglo XIX, desde el principio de la industrialización, lo primero que necesitaba defender en esta sociedad era comer, y comer era ir contra los industriales y eso que les hacían estar muchísimas horas, les pagaban muy mal y seguían pasando mucha hambre. Entonces es una evolución del ser humano que en cada momento pues tiene que luchar por lo que en ese momento más le acucia. Sí, esto es como el caso anterior que ha dicho usted, es que es lo mismo. O sea, cuando hay que matar la gallina porque no hay otra cosa para comer, pues algo así, ¿no? Claro, o sea, primero es comer para subsistir y luego ya vendrá la cultura, la formación, esto, lo otro. Pero claro, la mujer estaba ya necesitando esta irrupción. De la misma manera que la chica esta sueca, con 16 años, pues ha montado una serie de manifestaciones de la gente joven, porque claro, ven que el planeta le estamos agotando y entonces, pues claro, quieren también vivir en un planeta donde puedan vivir, porque solo tenemos uno. Entonces, claro, van surgiendo según las necesidades y me alegra muchísimo porque hacía unos años que la juventud estaba adormecida. Desde que llegaron los móviles y todas las redes sociales a través del móvil, estaban anestesiados, no necesitaban la cocaína, no, ya se anestesiaban con el móvil. Ahora siguen, los que tiene usted atrás siguen. Es personal unas días. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias. Casualmente, Mary Poppins es como mi película de la infancia, así que me ha hecho bastante ilusión que hayas hecho esta relación también con Wollstonecraft. Mi pregunta va porque, bueno, hay un personaje que es claramente feminista en la película y yo, desgraciadamente, no he leído los libros, quería saber si aparecía la madre del niño y de la niña es sufragista. Sí, sí. Sí, sí. ¿Aparece esto en los libros? No. Es un invento genial de la película de Walt Disney. Esto me permite decir algo que no había dicho todavía y es que parece que estoy vendiendo mi libro, pero no es eso. Hasta que escribí yo este libro, nadie había defendido esta película en un ámbito académico. Siempre hay alguno que con algún blog o por internet dice que la película está muy bien.
Pero todos los libros académicos sobre Mary Poppins, todos escritos en lengua inglesa, decían que la película era muy mala y que lo bueno eran los libros. Ahora empiezan a decir que la película no está mal, porque hay otra, claro. También dirán de esta que es buena cuando sacan una tercera. Pero en cualquier caso, volviendo al tema, uno de los grandes hallazgos de la película, para mi gusto, que me gusta mucho la película, es eso, la madre sufragista. Claro que también se ha interpretado de dos maneras. Una como que está poniendo en ridículo a la madre y que por tanto Walt Disney, que sería el malo de la película, entre comillas, lo que hace es burlarse de las feministas con esta señora. Y luego mi interpretación, que ya veis que cada vez digo lo que pienso, como en el caso de la Ilustración, y es que a lo tonto, porque la película tiene un tono de comedia, la señora madre sufragista está cantando unas canciones con unas letras tremendas, que salen, pues, si las miras, en defensa de la igualdad de las mujeres, y que para mí, y además como niña que vi esa película, fue la primera noticia que tuve de las sufragistas. O sea que sí, que hizo su papel y que creo que tiene mucha gracia y que está muy bien. Y que aunque la señora al final tire la banda y la utilice para volar la cometa, como diciendo, dejo de ser sufragista y me dedico a mi familia, tampoco hay que interpretarlo literalmente. O sea que sí, apoyo ese personaje y gracias por comentarlo. Sí, yo después de leer tu libro con enorme satisfacción, el contenido y la forma de la escritura, volví a ver la película y nada más fijándome, entre otras cosas, en eso, en esa figura de la sufragista que no sabía yo que no aparecía en el libro. He leído solo el primer libro de Mary Poppins, o sea, no soy un especialista, no sabía que la figura no aparecía, pero con la tensión que planteabas tú, yo que tiendo a pensar como el difunto Sánchez Ferlosio, que Disney es el mal radical. Sin embargo, creo que ahí no hay efectivamente, que tienes tu razón, no hay un uso irónico de la figura de la sufragista. Puede haber un uso, digamos, políticamente aprovechado, quizá, pero en cualquier caso no hay un uso irónico. No hay prácticamente ningún fotograma, ni en los últimos, que autoricen una versión de ese tipo. Y hay más hallazgos en la película. Bueno, claro, la película no la hizo Mary Poppins, o sea, Walt Disney la produjo, etcétera, pero hay unas personas con mucho ingenio detrás del guión de esa película. Es decir, que aunque Walt Disney queramos seguir considerándolo el malo, pues hay otros buenos y, en fin, el bien y el mal están mezclados, como bien sabemos, pero sí que tiene muchos hallazgos interesantes la película, que no están en los libros, pero que desde mi punto de vista siguen el espíritu de los libros. Buenas tardes, muchas gracias. Me ha recordado. En el trabajo con los clientes solíamos cantar en Navidad villancicos, Santa Águeda, la canción de aquí es Santa Águeda, y en verano la canción del verano, había que hacer. Y el Día de la Mujer Trabajadora, y una clienta me dijo, la de Mary Poppins. Y entonces me di cuenta, la pusimos por escrito, llevábamos pues igual 5 años cantando. El compañero de trabajo dice, por favor, no se la hagas cantar a los clientes, solo a ellas. Pero en general la gente entraba, la hemos disfrutado. Gracias. Qué bien, me alegro, gracias. Hola, muchas gracias por tu disertación. Yo quería comentarte que tengo entendido que Pelle Travis no estaba muy contenta con la adaptación, aunque ella colaboró, de Disney, y que por eso mismo luego no dejó que el resto de sus libros fueran llevados a la pantalla, porque decía que se había perdido el espíritu de su Mary Poppins. ¿Qué diferente espíritu tiene? A mí la película me ha encantado desde que era pequeña y no he leído ninguno de los libros. Pues sí, es que en general es este tipo de cuestiones en las que menos me gusta entrar, pero sí, es interesante. Ella no se le hizo mucho caso durante el rodaje de la película porque ella ponía unas condiciones muy estrictas, casi imposibles de cumplir,
No obstante lo cual, cuando se estrenó le gustó mucho y así lo declaró, que le había encantado y soltó unas lagrimitas y tal. Pero luego poco a poco se fue poniendo más en contra de la película hasta llegar a ponerse absolutamente en contra de la misma. No es que ella no dejara que se hicieran más películas, es que ya no se hicieron más. Y aparte ella estuvo en contra de la película porque le parecía que había perdido su espíritu, pero también es cierto que vivió gracias a esa película, a los derechos del éxito comercial. El diferente espíritu es lo que han querido quizá ahora recuperar con la segunda película, y es que Mary Poppins no sería tan dulce o empalagosa para algunos o blanda, sino que era antipática. Pero eso es un misterio. En la segunda película, para mi gusto, todo es cuestión de gustos, Mary Poppins es demasiado antipática o fría, pero se supone que sería más auténtica, según los libros. Pero es que para mi gusto, Mary Poppins de la primera película combina dos cosas casi imposibles, y es la dulzura y la firmeza. Y eso es lo que es extraordinario, porque venir una actriz ahora de hacer de antipática, eso todos lo sabemos hacer. Quizá lo que no sabemos hacer es esa mezcla, ¿no? Que es lo que la hacía mágica. Pero bueno, en cualquier caso hay misterios como que, siendo tan antipática como era, hay frases literales de los libros como la que dice el niño, que en un momento dado dice: Mary Poppins es lo que más quiero en este mundo, o sea, por algo sería, ¿no? Con lo cual ese misterio, quizá, para mi gusto, se plasma mejor en la primera película, pero bueno, es todo cuestión de gusto. El espíritu sería ese, el de que ella era más distante o fría, o bueno, lo de los dibujos animados le molestó mucho a Pamela Travers. Ella quería una película como más seria en ese sentido. Y así, detalles. Pero es curioso que, como dices tú en el libro, siempre salvó el papel de Julie Andrews. Ah, sí, eso es otra cosa interesante. O sea, sí. curiosamente se fue alejando del espíritu de la película, pero quien encarna el espíritu, que es de Julie Andrews, y lo hace con una magnífica ambigüedad, siempre fue salvada por la autora. Exacto. Es que Julie Andrews tenía tanta inteligencia emocional, que no quiere decir que no tuviera otro tipo de inteligencia, que ganó el corazón de Pamela Travers. Y entonces ella, aunque estaba muy en contra de muchas cosas de la película, dijo hasta el final que Julie Andrews era ideal. Y es porque supo tratarla y la valoró como actriz. Y sin embargo es eso lo que se ha dicho después de su exceso de dulzura. O sea que está todo muy mezclado, como dice Pachi. Creo que eso de Julie Andrews lo seguimos diciendo todos desde niños. O sea que la autora no se equivocaba. Bien, vamos a despedir aquí esta sesión agradeciendo de nuevo a la biblioteca y a su personal, y agradeciendo encarecidamente y muy enfáticamente a María su extraordinaria conferencia y a ustedes su asistencia. Quedan citados para el próximo lunes a la misma hora, día y hora en el que Belén Altuna, profesora de filosofía, particularmente dedicada a filosofía estética y moral, moral y política. O sea, todo de moral suena un poco raro, cuando no suena a árbol suena un poco raro, pero bueno, es que el departamento es filosofía del derecho, moral y política, que suena peor. Entonces, Belén Altuna nos dará la conferencia Mujeres y Emancipación, Libertad Negativa y Libertad Positiva. Muchísimas gracias a todos.